como dicen, el west side es better than the east side. Los que creen entre el oeste y el este, pero el cuadrado es, a ver, repite conmigo, aprendo para enseñar y ejecutar. No sé si está al revés, aprendo para ejecutar y enseñar. ¿De qué sirve aprender si no voy a enseñar? Pero si enseño sin ejecutar, soy hipócrita, ¿no? Santiago nos dice que no debemos apurarnos para ser maestros porque el maestro tiene más castigo, ¿no? Entonces, tal vez que queda bien grabado en la mente, a veces haciendo un ejercicio o algo que es visual, recordamos que nosotros recordamos más cuando escuchamos, miramos, participamos y lo veamos siendo hecho, ¿no? Si en este momento yo les enseñara a cambiar los frenos del auto y después dije, vaya a su casa a cambiar los frenos, ¿cuántos podrían hacerlo? Nadie, porque en primer lugar tengo 20 años de no cambiar freno. Y la olvidé. Está mucho más actualizado lo mecánico. Pero si un mecánico entrara y nos quisiera cambiarlo, él enseñando, dirigiéndonos, aprenderíamos a hacerlo, ¿no? Entonces, no hay nada más frustrante que ir a no hay nada más frustrante que ir a un lugar donde nos dicen que tenemos que hacer algo, pero no nos dicen cómo hacerlo. Así es. Todos sabemos que tenemos que orar. Todos sabemos que tenemos que ganar almas. Señor. Pero sabemos hacerlo. Yo creo que la oración es algo que tal vez nunca llegamos a graduarnos del curso donde podemos decir que sabemos, que somos expertos en la oración. Pero la mejor manera de aprender a hacer algo es haciéndolo. Usted puede ir a la librería cristiana y ver docenas de libros que hablan de la oración. Señor. Usted puede ir a librerías cristianas y ver docenas de libros cómo comunicarse con la pareja, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos han leído un libro que dice cómo hablar con tu novio o novia? No se necesita ese libro, ¿no? Los padres están quitando el teléfono, están bloqueando, están revisando la noche, porque pasa toda la noche ahí hablando sin decir nada. Están hablando, se casan, a los años ya no saben comunicar. La oración es muy parecida, ¿no? Cuando uno entra, comienza a servir a Dios con su primer amor, está tremendo, quiere orar, pide la llave del pastor, está en la madrugada, en la noche, en su hora de almuerzo, orando. Pero pasan los años tal vez y ya igual en el matrimonio, tenemos que mantener el fuego. ¿Amén? Entonces voy a empezar hoy y mañana tal vez vamos a estar hablando de el por qué. Pero también antes de terminar mañana y el lunes queremos darles también el cómo. Entonces, esto está en inglés, por eso no voy a poner el sonido. Todo lo que tengo no he traído casi nada impreso, pero tenemos muchos. Si alguien trae su flash, no sé cómo dicen, su memoria, le puedo llenarlo con información. Muchas veces los hermanos tienen que borrar cosas porque tengo tanto material y yo quiero darle a los que lo van a leer, ¿no? Muchas hojas terminan en la jaula del oro, desaparecen. Yo tengo alumnos en el instituto que me dicen, pastor, nunca me ha dado esto, y sé que en 3 clases diferentes he repartido casi las mismas hojas. Entonces, a veces entra en el olvido, pero los que de veras quieren, amén, yo les invito, durante el transcurso tengo un archivo que simplemente es un archivo para compartir. Muchas veces, hermano Sobanco y yo, hace 20 años atrás en Guatemala, él sigue siendo mi maestro, mi mentor. Pues gracias a Dios por él y su esposa que me han enseñado muchísimo. Y hoy en día cuando nos vemos y compartimos cosas, él no se recuerda lo que me regaló y él cree que yo le regalé. Entonces yo estoy usando mucho de lo que él
me enseñó antes. Y sí me equivoqué, hermano, hay parte de eso que necesitamos sonido. Está en inglés, pero se siente lo que está pasando. Mañana es el video que no necesita sonido. Esto es un hombre que es comediante. Él hace comedias, pero durante de He really isn't your what? He isn't your y durante de su comedia él tiene un descanso donde entrevista a las personas. Y él dice la clave es saber el por qué, no saber lo que tiene que hacer, sino por qué lo hace. No importa nuestro qué, lo que importa es nuestro por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo que yo hago es mi cómo, pero la razón por qué lo hago es muy importante. Ahorita va a entrevistar a un hombre que es profesor de música en un secundario y le habla de que, le dice que cante algo. Entonces, en un segundo se va a invitarlo a cantar y simplemente le dice, cántanos algo. Y en unos segundos vamos a escucharlo cantar. and funny just happens. Or I'll meet somebody who's really interested. So I'm at Entonces, en este grupo hay un hombre que es profesor de música. Le dice, entonces, si tú enseñas música, cántanos unas barras de una canción, cántanos Sublime Gracias. So you're musical director? Yes, sir. All right, so Tú eres director de música, sí. Entonces, cántanos algunas barras de Sublime Gracias. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. that brought the sing. Wow, ese man no puede cantar. All right. Now, we should give you the version. Is it Ahora damos la versión de que tu hermano, tu tío acaba de salir de la cárcel, de joven vivías en Los Ángeles, con Trinidad, el barrio por aquí, donde vivías en pobreza. Sing praise, how sweet the sound that saved a wretch like me. First time I actually sing. Esta es la cosa, la primera vez que le escuché cantar, él sabía lo que iba a hacer. La segunda vez que le vi cantar, él sabía por qué iba a cantar. You know your why. Cuando conoces tu por qué, More impact. tu qué tiene más impacto. Walking in towards your purpose. Porque está caminando adentro o hacia tu propósito. Muchas gracias. ¿Cuántos pueden ver una gran diferencia entre las dos veces que cantó? Cuando usted sabe por qué hace lo que hace, lo hace con la segunda vida. ¿Cuánto lo cree? Lo hace no porque alguien le obliga, lo hace no porque el pastor les regaña, sino usted lo hace porque nace de acá. Y cuando usted sabe cuál es su razón, su propósito, su porqué, entiende que no necesita unos recursos, no necesita un método
extra especial, no tiene que haber nacido con X apellido, o que su pastor fue, o su papá fue pastor, o presidente de la obra. Amén. Cuando usted sabe por qué hace lo que hace, ahí está la diferencia. Y vamos a ir, en esta tarde vamos a ver el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En el libro de Juan, capítulo 6, le dije al pastor Carlos Grando que no me dejó nada, ya parece que leyó mis notas, pero la repetición es buena, ¿no? Lo vamos a ver en Juan capítulo 6, 5 al 12. Juan 6, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Notamos que Jesús nunca está rascando la cabeza diciendo: ¿ahora qué? ¿O no había pensado esto? ¿Cuántos han hecho una campaña, un evento, y pensó que todo estaba cubierto, pero después los cabos sueltos comenzaron a aparecer? ¿Quién va a hacer esto? Y esto, el otro. No hemos anunciado a todos los volantes impresos y no está la hora o la dirección. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora todos con marcadores escribiendo 5,000 folletos. Jesús nunca queda sorprendido. Él supo lo que iba a hacer, pero estaba probando a Felipe, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y eso es algo que se hace mucho en el discipulado, en enseñar a los alumnos de cómo estar preparado, anticipando, pensando, previendo, etc. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora Andrés está mostrando su humanidad diciendo: no soy ningún sonso, yo sé que 5 panes y 2 pececillas no alcanzo para tantas personas, pero por si acaso, esto es nuestra opción. Estos son los recursos que tenemos. Poco, pero es algo. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaban como el número de 5,000 varones. La Biblia no nos menciona cuántas mujeres e hijos estaban ahí, pero algunos teólogos dicen tal vez entre 12 y 16,000 personas estaban presentes. Solo nos dicen saber los 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Andrés dijo que todos podían comer un poco, pero después que Jesús repartió el pan y pez, todos comieron lo que quisieran. ¿Cuántos ven la diferencia? Comieron cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Miramos esa frase, para que no se pierda nada. Pero este niño dejó hasta la marca de sus dientes. Pero esto ya está lleno de hormigas. ¿Por qué vamos a recoger los pedacitos de lo que sobró? Para que no se pierda nada. Según de Pedro 3:9, encontramos el principio de que Jesús dejó con esta orden, este mandamiento de recoger lo que sobró. Según de Pedro 3:9, en muchos de los campamentos de jóvenes, ya estoy a la edad donde no me invitan a predicar a los jóvenes, los cohetes quemados ya tuvo su tiempo, dicen. Pero en todos los eventos juveniles dicen: pastor, predícanos de la voluntad de Dios. Queremos conocer el misterio de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios está en los siguientes 3 versículos que voy a leer. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, todos gritan ninguno, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:4, el cual, hablando de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez Juan 6, vamos a ver versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierda ninguno. El principio que vemos en Juan 6, en primer lugar, no olvidamos que Jesús comenzó con 5 panes y 2 pececillos. Su mismo discípulo dijo: ¿qué es eso entre tantos? No alcanza ni para el muchacho que vino ahí con ese cara de dragón, ese cara de que come lo que, como aspirador, todo lo que está ahí desaparece. Ni el niño podía saciarse con 5 panes y 2 peces. Pero al oír lo que había, Jesús dijo: es suficiente, póngales a sentar, le vamos a dar una gran fiesta. Amén. Y lo que vemos acá, la matemática de Dios es tremenda cuando lo creen. Porque hay 5,000 varones con sus esposas e hijos, otra vez entre 12 y 16,000. Y con 5 panes y 2 pececillos Jesús pretende alimentarles. Cuando Felipe dijo 200 denarios de pan, no alcanza para que comen un poquito. Pero veamos la ecuación matemática. No me gusta ni la matemática más simple. Y cuando usted mezcla números con letras, si no es una sopa de fideo de letras y números, mejor. Eso no es la combinación. No sé quién fue el loco que metió letras con números, pero entiendo suficiente para saber que en una ecuación de álgebra está x multiplicado por tal igual a tal. Ahora tomamos la ecuación. En este caso tenemos P más P multiplicado por Jesús igual a mucha comida, ¿no? Pan y peces multiplicado por Jesús igual a 5,000 varones y todo el mundo comiendo con 12 canastas de sobras. Pero hoy en día no estamos hablando de pan y peces, sino tal vez de dinero. Vamos a construir una tremenda iglesia. Necesitamos 10,000 millones de pesos colombianos para comprar y construir. Pero solo tenemos 3,000 en la ofrenda. X multiplicado por Jesús igual a infinito. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? X multiplicado por Jesús igual a infinito. Amén. No se puede contar lo que termina cuando pone las manos de Jesucristo lo que usted tiene. No importa que sea un estudio bíblico de 30 minutos. Mañana o la siguiente, no sé, ya olvidé lo que almorcé hace media hora. Pero lo que voy a enseñar en la siguiente, vamos a hablar un poco de cómo enseñar un estudio bíblico si usted puede contar hasta 7. Y no importa lo que usted usa, si lo multiplica por Jesucristo, va a producir una infinidad. Va a llegar a infinito. Aleluya. No importa que sea un
monedas en las manos de Jesucristo igual a infinidad o infinito. Sí, Señor. Y el principio del versículo 12, el hacedor de este milagro, Jesús dijo, ya que todos se han, como dicen en Bolivia, se han hartado, se han saciado, se quedaron llenos, Jesús dijo, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. A Jesucristo le importó hasta los panes y peces. Comida, pedazos de pan, ves que tal vez nadie iba a comer. Pero el principio que Jesús está dejando aquí es, me interesa los fragmentos, me interesa los pedazos, me interesa personas quebrantadas de corazón, me interesa personas marginadas, me interesan los rechazados sociales, me interesan los que todos han olvidado, me interesa el joven en la calle que las últimas palabras que escuchó hubiera sido mejor que no naciera, fuiste un error, para mí tú has muerto, y etcétera, etcétera, etcétera. Personas que las últimas palabras que escucharon eran de menosprecio, rechazo de sus propios progenitores. Y Jesús dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. La palabra perdido literalmente significa destruido. Lo que fue destruido, ese pedazo de pez, esío o pan, ahí tiene las marcas del niño sin dientes, ese niño que dijo que quiere comer y después lo dejó ahí. Jesús dijo, recógelo, porque es importante. Y una mujer, una madre desesperada se dio cuenta del principio del pan recogido. Porque un día ella dijo, necesito que hagas un milagro a mi hija. Y Jesús dijo, no es lícito dar pan de los niños a los perdidos. Pero ella dijo, yo sé cómo tú guardas el pan. Yo sé que tú recoges hasta el último pedacito que nadie quiso comer. Y yo quiero ese pan, porque hasta los perdidos comen las migajas. Jesús, no soy ignorante de tus principios. No quieres que nadie perezca. Como dije, la voluntad de Dios no es un misterio. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Si alguien se pierde, que sea porque rechazaron el Evangelio y no porque a nadie se lo predicó. Si alguien perezca y muere en sus pecados, que sea porque rechazaron y rehusaron obedecer el Evangelio. Mi trabajo es darles la oportunidad de rechazar u obedecer, porque nadie merece. Todos merecemos ir al infierno, pero nadie debería ir, porque el infierno fue hecho para los demonios y Satanás. Y usted dice, pero pastor, no sé qué puedo hacer. Hay mucho que hacer. Hay ministerios que no existen, porque los pioneros que nacieron para hacerlos tienen miedo, porque nadie está haciéndolo. No pregunto esto para señalar el dedo, pero quisiera saber, en Colombia, ¿hay alguien en las prédicas traduciendo con sus manos a los sordomudos? En Bolivia yo he declarado públicamente en todos los departamentos, creo, que yo pago la beca para que vayan a aprender. Porque no es justo que un sordomudo vaya al infierno porque no pudo oír el Evangelio predicado. Señor. Tal vez yo mismo tendré que ir porque nadie ha aceptado la oferta. Pero hasta trabajo secular hay para aquellos que traducen con las manos. Qué lindo sería tener un departamento. Hay conferencias en Estados Unidos, conferencias de sordomudos que son centenares y hasta 1000 sordomudos alabando a Dios. Hay ministerios que tal vez ni hemos pensado. No sé si Colombia es como Bolivia. En Bolivia hay como 45 idiomas o dialectos de las personas indígenas.
dialectos amazónicos, etc. Yo he aprendido tal vez 2 o 3 palabras por año en quechua, pero yo les digo, un día voy a sorprenderles y predicarles en quechua. Amén. Porque hay ministerios que ni hemos pensado. Amén, amén. Yes. Y hay personas que tienen miedo de ser el primero, de ser el pionero, porque el pionero siempre es flechado, el pionero siempre es criticado, el pionero siempre lo tratan de poner obstáculos. Pero cuando alguien tiene compasión y esa compasión se engendra en pasión, no hay obstáculo, no hay límite, no hay fronteras, no hay muros, no hay crítica, no hay insultos, no hay nadie que les frena. La persona más peligrosa es la persona con la mente hecha. La única manera de parar o frenar a alguien con la mente hecha es matarle. Y ellos no tienen miedo de morir por la causa. Jesús dijo, por esta causa y esta hora yo he venido. He venido a morir. Todos vieron la diferencia en cómo cantó el profesor de la música. Cuando simplemente le dijo, cántanos algo, lo hizo de una manera pasiva, indiferente. Bueno, voy a cantar. Me pidieron cantar, lo voy a hacer. Le voy a complacer. Pero después que dijo por qué quería que cantara, ustedes, aunque tal vez no entendieron lo que cantó, sintió. ¿Cuántos podían sentir la diferencia? Que estaba cantando con el alma y corazón, ya no con las cuerdas vocales, ya no era con los labios, era con sus entrañas, era con todo su polenta, como dicen nuestros amigos gauchos, era con toda fibra de su cuerpo. Aleluya. Porque cuando alguien entiende por qué, hace todo diferente. Puede ir la segunda, la tercera, la cuarta milla, no le importa. Dice, moriré haciéndolo porque no me importa. Aleluya. La última cosa que quiero hacer es lo que estoy haciendo en este momento. Arrebatando almas del infierno, arrebatando personas de las llamas, diciendo a alguien, no tienes que trabajar con lo que estás haciendo, no tienes que pasar oyendo esa música, haciendo el cutting y todo lo que estás haciendo. Los jóvenes con quien trabajo en Cochabamba tienen cicatrices bien gruesas en sus brazos, donde no 1 o 2 veces lo hicieron, sino muchas veces. Y ahí con tanto llanto y lloro, y solamente falta un mensaje. Pero hoy en día el mensaje hablado no es suficiente. Hay personas que tienen que ver el mensaje antes de escucharlo, porque lo han escuchado tantas veces de personas que no eran congruentes en sus acciones y sus palabras. Y ellos ahora dicen, si eso es cristiano, no quiero saber nada. Si eso es cristiano, yo estoy mejor como estoy. Pero en esta tarde yo estoy viendo personas, se nota el interés, el deseo, se nota que hay personas a mí que dice, yo quiero saber cuál es mi porqué, cuál es mi propósito. Una de las cosas más miserables es vivir sin propósito. Estudiando algunos libros he aprendido. Un libro que se llama Sendas Antiguas, un curso que habla de un poco de la cultura judía y la importancia, porque el hombre